Mi nombre es Isabella. Tengo 32 años y trabajo como gerente financiera en una empresa importante. Mi vida dio un giro inesperado hace 6 meses cuando mi suegra intentó destruir mi vida, pero terminó destruyendo la suya. Todo comenzó cuando me casé con Daniel hace 5 años. Desde el principio, mi suegra María nunca me aceptó. Ella siempre había soñado que su hijo se casara con la hija de sus amigos de la alta sociedad, no con una mujer que, según ella, venía de una familia común y corriente. Una mujer que trabaja no puede ser una buena esposa, solía decir cuando pensaba que no la escuchaba. Mi Daniel merece a alguien que pueda quedarse en casa y atenderlo como corresponde. A pesar de sus comentarios, Daniel y yo éramos felices. Yo ganaba más que él, lo cual nos permitió comprar una hermosa casa en un buen vecindario. Aunque el dinero para la casa vino principalmente de mi herencia y mis ahorros, decidimos poner la casa a nombre de ambos. Daniel insistió en que éramos un equipo. La tensión con mi suegra aumentó cuando quedé embarazada. María comenzó a visitarnos constantemente, criticando cada decisión que tomaba. ¿Todavía trabajando? ¿No te importa el bebé? Esa habitación del bebé es demasiado simple. Si me dejaras decorarla, Daniel, hijo, deberías convencer a tu esposa de dejar de trabajar. Daniel generalmente me defendía, pero notaba que estas situaciones lo estresaban cada vez más. La relación con su madre siempre había sido complicada. Ella era controladora y manipuladora, y él había crecido tratando de complacerla. Un día, en mi 8º mes de embarazo, tuve una emergencia en el trabajo. Mientras presentaba un informe importante, empecé a sentir contracciones fuertes. Mi asistente llamó a una ambulancia y me llevaron al hospital. Los médicos dijeron que era un parto prematuro. Intenté contactar a Daniel, pero no respondía. Finalmente, logré comunicarme con mi mejor amiga Laura, quien vino inmediatamente al hospital. ¿Dónde está Daniel?, preguntó Laura preocupada. No lo sé, respondí entre contracciones. No contesta su teléfono. Lo que no sabíamos en ese momento era que María había interceptado mis llamadas. Ella había convencido a Daniel de ir a almorzar con ella, y mientras estábamos en el hospital, ella estaba ejecutando su plan. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Di a luz a mi pequeña Sofía, una bebé hermosa pero prematura que necesitaba quedarse en la unidad neonatal. Daniel finalmente apareció, pálido y nervioso. Isabella, tenemos que hablar, dijo, su voz temblando. ¿Dónde estabas?, pregunté, todavía débil por el parto. Mi madre, ella, vendió la casa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Daniel procedió a explicar que su madre había falsificado algunos documentos y, aprovechando que su nombre también estaba en la escritura, había vendido la casa a un amigo suyo. Todo había sido planeado meticulosamente. ¿Y tú lo permitiste?, pregunté, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Ella dijo que era lo mejor para nosotros, respondió débilmente. Dijo que podríamos mudarnos a su casa, que ella nos ayudaría con el bebé. En ese momento, María entró a la habitación del hospital, una sonrisa triunfante en su rostro. Ah, Isabella, dijo con falsa dulzura, qué lástima que tengas que preocuparte por dónde vivirás justo después de dar a luz, pero no te preocupes, pueden quedarse en mi casa, si aceptas dejar de trabajar, por supuesto. Me quedé mirándola, incapaz de creer su crueldad, pero entonces recordé algo que ella no sabía, algo que cambiaría todo el juego. 3 meses antes, anticipando posibles problemas con mi suegra, había tomado precauciones legales. Mi abogado había sugerido proteger nuestros activos, y habíamos realizado algunos cambios en la documentación de la propiedad. Laura, dije calmadamente, ¿podrías llamar al abogado Torres, por favor? María se rió. ¿Un abogado? ¿Para qué? La casa ya está vendida, querida. Deberías empezar a empacar tus cosas, cuando salgas del hospital, claro. Pero yo mantuve la calma. Sabía que la verdadera sorpresa estaba por llegar. 1 hora después, el abogado Torres llegó al hospital con un maletín lleno de documentos. María seguía allí, ahora sentada junto a Daniel, susurrándole al oído sobre cómo esto era lo mejor para la familia. Señora María, dijo el abogado Torres mientras sacaba unos papeles, ¿está usted consciente de que ha cometido varios delitos? María se enderezó en su silla. ¿Delitos? Solo he ayudado a mi hijo a vender una propiedad que también estaba a su nombre. El abogado sonrió. Me temo que está equivocada. Verá, hace 3 meses, el señor Daniel firmó un documento cediendo completamente sus derechos sobre la propiedad a la señora Isabella. ¿Qué? María se giró hacia Daniel. ¿Es esto cierto? Daniel asintió lentamente. Sí, mamá. Isabella me mostró pruebas de que habías intentado hacer esto antes con la casa de la tía Carmen. Acordamos transferir la propiedad a su nombre para protegernos. El rostro de María se puso pálido.
Pero yo tengo los papeles de venta, papeles falsificados, interrumpió el abogado Torres. La venta es completamente ilegal. De hecho, tengo aquí una orden judicial bloqueando cualquier transacción con la propiedad, y una denuncia por falsificación de documentos y fraude. María se levantó de golpe. Esto es ridículo. Daniel, di algo. Pero Daniel permaneció en silencio, mirando a su madre con una mezcla de tristeza y decepción. También tengo algo más, continué, mi voz tranquila pero firme. Laura, ¿podrías mostrarle el video? Laura sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era María, hablando con su amigo comprador. Sí, Jorge, en cuanto falsifiquemos los papeles y vendamos la casa, esa Gold Digger no tendrá dónde vivir. Tendrá que aceptar mis condiciones si quiere un techo para ella y el bebé. María se desplomó en la silla, toda su arrogancia desapareciendo de golpe. ¿Me grabaste? No, María, tú misma te grabaste. Dejaste un mensaje de voz en el teléfono equivocado. Llamaste a Jorge, pero marcaste mi número por error. Las siguientes horas fueron caóticas. La policía llegó al hospital para tomar declaraciones. El comprador de la casa, al enterarse de la situación legal, rápidamente se retractó de la compra, temiendo verse involucrado en el fraude. Daniel finalmente encontró su voz. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Isabella está dando a luz a tu nieta, y tú intentando dejarnos sin hogar. Lo hice por ti, gritó María. Esa mujer te tiene controlado con su dinero. No es digna de nuestra familia. No, mamá, tú eres quien no es digna. Vete de aquí. No quiero verte cerca de mi esposa o mi hija. María se levantó, temblando de rabia. Te arrepentirás de esto, Daniel. Los dos se arrepentirán. Mientras se dirigía hacia la puerta, se detuvo y se giró. ¿Sabes qué? Todavía tengo unas bajo la manga. Tu padre dejó un fideicomiso a tu nombre. Puedo bloquearlo. Sonreí, intercambiando una mirada con el abogado Torres. Sobre eso, María, dije suavemente, tal vez deberías hablar con tu banco. Verás, hace 2 meses, cuando descubrimos tus planes, también descubrimos que has estado malversando el fideicomiso de Daniel durante años. El rostro de María perdió todo color. ¿Qué? El banco está realizando una auditoría completa ahora mismo. Cada centavo que tomaste está documentado. ¿No te preguntaste por qué Jorge repentinamente quería retractarse de la compra? Él también está siendo investigado por complicidad. María se tambaleó hacia atrás, agarrándose del marco de la puerta. ¿Esto no puede estar pasando? Oh, pero está pasando, dije, acariciando mi vientre donde mi pequeña Sofía acababa de patear. Y hay más. Las alarmas de los monitores comenzaron a sonar. Mi presión arterial estaba subiendo peligrosamente. Fuera todos, ordenó la enfermera que acababa de entrar. La paciente necesita descansar. Mientras todos salían, Daniel se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano. Lo siento tanto, Isabella. Debí haber visto su verdadera naturaleza antes. Está bien, susurré, pero esto aún no termina. Los días siguientes fueron intensos. Mientras me recuperaba del parto y cuidaba a mi pequeña Sofía en el hospital, el mundo de María se desmoronaba pieza por pieza. La investigación del banco reveló que María había estado desviando dinero del fideicomiso de Daniel durante más de una década. Más de $500,000 habían desaparecido en cuentas offshore y propiedades a su nombre. No puedo creer que mi madre haya hecho esto, dijo Daniel mientras sostenía a Sofía en sus brazos. Todo este tiempo, pensé que estaba protegiéndome, pero solo se estaba protegiendo a sí misma. A veces las personas que dicen amarnos más son las que más daño nos hacen, respondí suavemente. Pero la verdadera bomba estalló 3 días después, cuando mi abogado regresó con más noticias. Señora Isabella, dijo el abogado Torres, ¿recuerda cuando me pidió investigar todos los negocios de su suegra? Asentí. Después de descubrir sus planes para la casa, había solicitado una investigación completa. Bueno, encontramos algo interesante. La señora María no solo malversó el fideicomiso de Daniel, también ha estado involucrada en un esquema de fraude inmobiliario masivo. Daniel, que estaba sentado junto a mi cama del hospital, se puso rígido. ¿Qué tipo de fraude? Su madre ha estado usando documentos falsificados para vender propiedades que no le pertenecen. La casa de ustedes no fue la primera vez. Hemos encontrado al menos 12 casos similares en los últimos 5 años. La revelación golpeó a Daniel como un tsunami. Su madre, la mujer que siempre presumía de su estatus social y conexiones, era una estafadora en serie. Hay más, continuó el abogado. Todas sus víctimas eran familias jóvenes, parejas recién casadas. Les vendía propiedades que no le pertenecían, tomaba el dinero y desaparecía. Luego, los verdaderos dueños aparecían y las familias lo perdían todo.
Por eso insistía tanto en manejar todas las transacciones inmobiliarias de la familia, murmuró Daniel. Por eso nunca quería que usáramos otros agentes inmobiliarios. En ese momento, Laura entró corriendo a la habitación con su tablet. Tienen que ver esto. En las noticias locales, María estaba siendo escoltada por la policía fuera de su lujosa casa. El titular decía: prominente agente inmobiliaria arrestada por fraude masivo. La investigación que iniciamos destapó todo, explicó el abogado Torres. Las otras víctimas están presentando cargos, y hay evidencia de que su amigo Jorge también estaba involucrado en todo el esquema. Mientras veíamos las noticias, recibí un mensaje de texto. Era de Carmen, la tía de Daniel, la misma que casi pierde su casa por culpa de María. Gracias, Isabella. Gracias por hacer lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, documentos legales y revelaciones impactantes. María fue sentenciada a 15 años de prisión por fraude múltiple y malversación de fondos. Jorge recibió 10 años por complicidad. El banco restituyó todo el dinero del fideicomiso de Daniel, con intereses. Las otras familias afectadas por los fraudes de María también comenzaron a recibir compensación, ya que se descubrió que había escondido millones en cuentas secretas. 6 meses después, mientras celebrábamos el bautizo de Sofía en nuestra casa, la misma que María había intentado quitarnos, Daniel me abrazó por detrás mientras veíamos a nuestra hija sonreír en brazos de la tía Carmen. ¿Sabes? Cuando me mostraste las primeras pruebas contra mi madre, no quería creerlo, admitió, pero ahora me doy cuenta de que me salvaste. Nos salvaste a todos, no solo a nosotros, respondí, señalando a las familias invitadas al bautizo. Eran algunas de las víctimas de María, que ahora se habían convertido en buenos amigos. A veces, hacer lo correcto tiene un efecto dominó que no podemos prever. ¿Crees que algún día podré perdonarla?, preguntó Daniel en voz baja. Eso es algo que solo tú puedes decidir, respondí, pero recuerda que perdonar no significa permitir que vuelva a hacernos daño. Daniel asintió y besó mi frente. Gracias por ser más fuerte que yo. No soy más fuerte, corregí. Solo vi lo que tú no podías ver porque estabas demasiado cerca. A veces necesitamos que alguien nos muestre la verdad, aunque duela. La pequeña Sofía eligió ese momento para soltar una carcajada, como si estuviera de acuerdo con mis palabras. Su risa llenó la casa, borrando los últimos vestigios de la oscuridad que María había intentado traer a nuestras vidas. Mientras observaba a mi familia y amigos celebrar, pensé en María, sola en su celda. Su obsesión por el control y el estatus la había llevado a perderlo todo. Mientras tanto, nosotros habíamos ganado algo mucho más valioso que cualquier propiedad o cuenta bancaria: la verdad, la justicia y la libertad de vivir nuestras vidas sin manipulación ni miedo. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel, notando mi mirada pensativa. En que a veces las personas que intentan destruirnos nos hacen más fuertes, respondí, y en que el karma tiene una forma interesante de funcionar. Sofía volvió a reír, y todos reímos con ella. Después de todo, la mejor venganza es una vida feliz. Y nosotros éramos inmensamente felices. Gracias por mirar. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. ¿Cómo pudiste hacer esto, mamá? La voz de mi esposo retumbó en la sala mientras yo permanecía en silencio, sosteniendo a mi bebé recién nacido. Mi nombre es Carmen, y esta es la historia de cómo mi suegra intentó destruir mi vida, pero terminó perdiendo todo lo que tenía. Todo comenzó hace 5 años cuando me casé con Daniel, mi esposo. Desde el primer día, mi suegra Elena nunca me aceptó. Ella siempre decía que su hijo merecía a alguien de mejor clase, aunque yo era una contadora exitosa con mi propio negocio. Daniel, ¿por qué te casaste con alguien que trabaja todo el día? Una buena esposa debe estar en casa, repetía constantemente durante las cenas familiares. Al principio, Daniel me defendía, pero con el tiempo, las palabras venenosas de su madre comenzaron a afectarle. Nuestra relación empezó a tensarse, especialmente cuando quedé embarazada. ¿Vas a seguir trabajando? ¿Qué clase de madre serás?, me criticaba Elena cada vez que me veía en mi oficina en casa. A pesar de sus comentarios, mantuve mi negocio funcionando. Lo que Elena no sabía era que mis ingresos eran mayores que los de Daniel, y que yo había comprado nuestra casa antes de casarnos. Las cosas empeoraron durante mi embarazo. Elena se mudó, temporalmente, con nosotros, insistiendo en que necesitaba ayudarme porque yo era incompetente. Daniel, tu esposa ni siquiera sabe cocinar bien. ¿Cómo va a cuidar a mi nieto? Un día, mientras trabajaba en un caso importante para un cliente, Elena entró en mi oficina sin llamar. ¿Todavía trabajando? Las embarazadas deberían descansar. Daniel está preocupado por ti. Elena, agradezco tu preocupación,
pero puedo manejar mi trabajo y mi embarazo. Veremos si puedes cuando el bebé nazca. La tensión alcanzó su punto máximo cuando entré en labor de parto 2 semanas antes de lo previsto. Daniel estaba en un viaje de negocios, y Elena insistió en llevarme al hospital. No te preocupes por nada, dijo con una sonrisa que ahora reconozco como maliciosa. Yo me encargaré de todo mientras estés aquí. Las complicaciones durante el parto me mantuvieron en el hospital más tiempo de lo normal. Daniel regresó, pero apenas pasaba tiempo conmigo, siempre ocupado con asuntos urgentes, según su madre. Fue durante esos días cuando Elena ejecutó su plan. Aprovechando que tenía acceso a la casa, comenzó a hacer cambios. Lo que yo no sabía era que estaba planeando algo mucho peor. Una semana después del nacimiento de mi hijo, mientras aún estaba recuperándome en el hospital, recibí una llamada que me heló la sangre. Señora Carmen, soy del banco. Hay algunas irregularidades con los documentos de su propiedad. ¿Qué irregularidades? Parece que la casa ha sido puesta en venta y ya hay un comprador. Mi mundo se detuvo. ¿Cómo era posible? Llamé a Daniel inmediatamente, pero su teléfono estaba apagado. Fue entonces cuando Elena entró en mi habitación del hospital, con esa sonrisa que tanto odiaba. Oh, querida, ¿ya te enteraste? No te preocupes. Encontraremos un bonito apartamento para ti y el bebé. Después de todo, esta casa siempre fue demasiado para alguien como tú. ¿Qué hiciste, Elena? Solo lo que debía hacer. Esta casa es demasiado grande para ti. Además, Daniel firmó los papeles. Es el hombre de la casa. No, mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Elena no lo sabía, pero yo tenía unas bajo la manga. Años de trabajo como contadora me habían enseñado a proteger mis activos. Elena, ¿Daniel realmente firmó los papeles de venta? Por supuesto, querida, y el dinero ya está en camino a mi cuenta. Después de todo, una madre sabe lo que es mejor para su hijo. En ese momento, Daniel entró a la habitación, luciendo confundido. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué el banco me está llamando sobre la venta de la casa? Elena palideció ligeramente, pero mantuvo su postura. Cariño, ya te lo expliqué, es lo mejor para todos. Esa casa es demasiado grande, y con el bebé, necesitarán algo más modesto. Además, el dinero nos vendrá bien a todos. Fue entonces cuando decidí que era momento de revelar mi carta final. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado para emergencias. Hola, sí, soy Carmen. Por favor, proceda con lo que hablamos. Elena se puso pálida cuando mi abogado entró en la habitación del hospital. Daniel miraba confundido entre su madre y yo, sin entender lo que estaba sucediendo. Señora Elena, comenzó mi abogado, tengo entendido que usted ha intentado vender una propiedad que no le pertenece. ¿Qué? La casa es de mi hijo, respondió Elena, pero su voz temblaba. Saqué una carpeta de mi bolso. No, Elena, la casa es mía. La compré antes de casarme con Daniel, y nunca ha estado a su nombre. Mentira. Daniel firmó los papeles de venta. Mi abogado intervino. Cualquier documento firmado por el señor Daniel es inválido, ya que él no es el propietario legal. Además, tenemos evidencia de que usted falsificó documentos para realizar esta venta fraudulenta. Daniel se dejó caer en una silla, mirando a su madre con incredulidad. Mamá, ¿qué hiciste? Solo intentaba protegerte. Hijo, esta mujer te tiene engañado. Usa su dinero para controlarte. Me incorporé en la cama del hospital, sosteniendo a mi bebé con firmeza. No, Elena, tú eres quien ha estado manipulando a todos. ¿Quieres saber por qué tengo tanto éxito? Porque trabajo duro. Algo que tú nunca has entendido. El comprador ya pagó el depósito, dijo Elena con desesperación. Un depósito que tendrás que devolver, respondió mi abogado. Y eso es solo el principio. La falsificación de documentos es un delito grave. Elena se volvió hacia Daniel. Hijo, no puedes permitir esto. Soy tu madre. Pero algo había cambiado en la mirada de Daniel. Por primera vez, veía a su madre como realmente era. No, mamá, esta vez fuiste demasiado lejos. Carmen es mi esposa, la madre de mi hijo. Y tú intentaste dejarnos sin hogar mientras ella estaba en el hospital. Pero el dinero, necesitábamos ese dinero. ¿Necesitábamos? Pregunté. ¿O necesitabas tú? Elena, mi abogado investigó tus cuentas. Sabemos sobre tus deudas de juego. El rostro de Elena se transformó por completo. La máscara de suegra preocupada se cayó, revelando su verdadera naturaleza. No pueden probar nada. En realidad, intervino mi abogado. Tenemos todas las pruebas necesarias. Las cámaras de seguridad de la casa grabaron cuando entraste en mi oficina y robaste documentos. También tenemos los registros de las llamadas que hiciste haciéndote pasar por mí. Daniel se levantó, su rostro una mezcla de dolor y determinación. Mamá,
quiero que te vayas. Ahora. Pero Daniel, ahora, gritó, sorprendiéndonos a todos. Y agradece si Carmen no presenta cargos contra ti. Elena salió de la habitación, pero antes de irse, se giró una última vez. ¿Te arrepentirás de esto? No, Elena, respondí calmadamente. La única que se arrepentirá serás tú. Tienes 24 horas para devolver el depósito y desalojar mi casa. Si no lo haces, mi abogado presentará cargos. Después de que Elena se fue, Daniel se sentó junto a mi cama, tomando mi mano. Carmen, lo siento tanto. Debí haberme dado cuenta antes. También tuviste tu parte de culpa. Daniel, permitiste que tu madre me maltratara durante años. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida compensándotelo. A ti y a nuestro hijo. Los días siguientes fueron intensos. Elena devolvió el dinero y desapareció de nuestras vidas. Daniel comenzó terapia para trabajar en sus problemas de codependencia con su madre. 6 meses después, recibimos una carta de Elena. Estaba en rehabilitación por su adicción al juego y quería disculparse. Daniel leyó la carta pero no respondió. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar. Nuestra vida cambió después de ese incidente. Daniel se convirtió en un esposo más atento y un padre dedicado. Mi negocio siguió creciendo, y eventualmente abrí mi propia firma de contabilidad. A veces, cuando miro atrás, pienso en cómo un momento de crisis puede revelar la verdadera naturaleza de las personas. Elena intentó destruir mi vida, pero solo logró fortalecer mi matrimonio y mostrarme lo fuerte que realmente soy. Ahora, cada vez que alguien me subestima por ser mujer o por mi forma de vida, sonrío y recuerdo que el mejor tipo de venganza es el éxito. Y en cuanto a Elena, bueno, la última vez que supimos de ella, seguía en rehabilitación, sola, habiendo perdido todo lo que realmente importaba en la vida, su familia. Mi hijo ahora tiene 3 años, y aunque algún día tendremos que contarle sobre su abuela, le enseñaremos que el verdadero amor familiar no manipula ni controla. Es paciente, respetuoso y, sobre todo, incondicional. Esta experiencia me enseñó que a veces las personas que dicen protegernos son las que más daño nos hacen, pero también aprendí que siempre hay que estar preparada y nunca permitir que nadie nos quite lo que hemos construido con tanto esfuerzo. ¿Y tú, qué hubieras hecho en mi lugar?